Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora vamos a ir al momento en el que vamos a compartir de las Sagradas Escrituras el texto de la Palabra de Dios que está en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abra conmigo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, y allí vamos a estar refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras, el cual nos dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta tarde que nos has dado en tu buena voluntad poder congregar en uno, Señor, para oír y para recibir de las enseñanzas de tu palabra. A medida que los hermanos han estado compartiendo, Señor, las lecturas bíblicas, cada testimonio, Señor, de la fe va ahondando en nuestros corazones, afirmando tus verdades en nuestra vida. Y ahora ha llegado el momento, Señor, en el cual estamos compartiendo este texto de la palabra de Dios. En la exposición del mismo te pedimos de la iluminación del Espíritu Santo, para que el mensaje sea claro, comprensible y a oídos de todo tu pueblo pueda ser entendido, Señor. Te rogamos, Señor, que todo pensamiento, como todo argumento de hombre, quede excluido, para que en todo sea hecho enteramente conforme al propósito de tu voluntad. Y en esto te agradecemos por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos queridos, hemos podido compartir en esta tarde un tiempo en el cual cada uno pudo expresar lo que el Señor puso en su corazón para poder así edificar a la iglesia. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se va manifestando nuestra fe, la seguridad que nosotros tenemos de que Dios nos ha llamado y con un propósito, y es el que por medio de la actividad propia de cada uno de nosotros podamos ir edificándonos en amor hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso nunca tenemos que rehusarnos a compartir de la gracia que el Señor nos ha brindado, de la gracia que el Señor nos ha dado.
Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que tenemos gozo en saber que podemos reunirnos y podemos estar expresando, compartiendo lo que el Señor puso en nuestro corazón. Y yo tomé este texto de la palabra del Señor por causa de que en este pasaje de las Escrituras nosotros podemos ver en el capítulo 2, del verso 2, dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando miraba ese texto de la palabra de Dios, me enfoqué en poder entender qué significa la palabra propiciación. Y tiene que ver con el propiciatorio, el lugar en donde el sacerdote derramaba la sangre y cubría los pecados de la nación de Israel para que Israel pudiera seguir siendo el pueblo de Dios. Ahora, cuando habla la Escritura de Él es nuestra propiciación, Él está hablando que no solamente derramó su sangre, sino que apaciguó y reconcilió a los hombres con Dios. Apaciguó y reconcilió a los hombres con Dios. Y no fue la iniciativa del hombre en esto, siendo que el hombre era el que estaba destituido de la gloria de Dios, ajeno a esa belleza moral, sino que fue la iniciativa de Dios en enviarnos a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, lo cual se celebra en esta semana que es tan importante en cuanto a la fe cristiana. Esta semana es la semana en que se celebra la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y por qué celebramos una muerte? Porque por medio de esa muerte, al ser derramada su sangre, nuestros pecados quedaron cubiertos. Y por medio de la resurrección, nosotros fuimos hallados justos delante de Dios para poder tener acceso con confianza a la presencia de Dios. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 25, el apóstol Pablo expresa también lo siguiente. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que pueda abrir su Biblia conmigo, en Romanos capítulo 3, en el verso 25, diciéndonos el Señor: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces podemos ver que la misericordia de Dios habría de estar llegando al mundo todo. Por eso el apóstol Juan dice, y no solamente nosotros, sino el mundo todo fue reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Él es nuestra propiciación, dice, y no solamente la nuestra, sino la del mundo todo. La misericordia de Dios habría de llegar al mundo todo mediante la predicación del Evangelio. Sería a conocer la obra de Dios por la cual el hombre puede alcanzar el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces, cuando hablamos de la celebración de la Pascua, estamos hablando de este hecho en particular, que Dios en su amor y en su amor por el mundo envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué necesitaba ser derramada sangre?
porque sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de los pecados. Y todas las cosas son santificadas, según la ley de Dios, por medio de la sangre. Entonces era necesaria una muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la muerte de Jesucristo nos sustituyó a nosotros, clavando en esa cruz el acta de los decretos que nos eran contrarias, para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Para muchos esto les parece algo muy grande, muy difícil de que así suceda, porque piensan, ¿cómo puede Dios englobar en un solo hombre los pecados de toda la humanidad? Pero Jesucristo era el Hijo de Dios y Él cargó en su cuerpo de carne los pecados de toda la humanidad y sufrió en sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados para que hoy por la fe en ese sacrificio pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Y todo esto lo hizo mediante la confianza en Dios, a quien encomendó en sus manos su Espíritu, el cual dio cumplimiento a su promesa, diciendo, no dejaré que el Hijo de Dios, no dejaré que el Santo vea corrupción, resucitándole el tercer día, levantándolo victorioso de entre los muertos, que es lo que en sí celebramos en el día de mañana, la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, el poder leer las Escrituras y saber que el que inspiró a los hombres de Dios es el Espíritu Santo, es Dios mismo, nos trae a nosotros gran confianza en Dios, sabiendo que Él es el que hizo todo esto por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando leíamos, ¿dónde pues está la jactancia? Verso 27, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir? Que ninguno puede jactarse delante de Dios diciendo ser merecedor de esta gracia o ser digno de recibir esta gracia. ¿Por qué? Porque es un don inmerecido. Es un don, es un regalo divino que nosotros debemos de aceptarlo y debemos de disfrutarlo y de testificar a otros que todavía está abierta la puerta de la salvación para que los hombres no se pierdan, para que no mueran en sus delitos, para que no mueran en sus pecados, sino para que puedan creer en Jesucristo y estando vivos puedan recibir la vida eterna. Y si partieran de este mundo en la fe del Señor Jesucristo, entonces partirían hacia una vida eterna para con Dios. Que ese es justamente el regalo de Dios. Amén. No queriendo que el hombre sufra la segunda muerte. Entonces, Dios es el que hizo todo esto. Por eso dice la Escritura que Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros leemos esta palabra, y esto nos trae a memoria lo que sucedió en esta semana, al ser Jesucristo la propiciación por nuestros pecados, esto nos tiene que traer gran gozo a nuestros corazones, sabiendo que nuestras vidas fueron rescatadas de una vana manera de vivir y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, para ya no estar más bajo la potestad de Satanás, sino para poder servir a Dios proclamando esta verdad divina, proclamando la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y nos trae mucho gozo saber que esto no es solamente para nosotros, sino es para el mundo todo.
¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo murió, el mundo todo fue rescatado, el mundo todo fue salvado. Cuando Cristo murió, abrió una puerta, dio un medio de escape al hombre para que el hombre pueda ser rescatado, abrió una puerta, un medio de escape para el hombre de la condenación eterna. El que pasa por la puerta, por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará nuevos pastos. Entonces, hermano querido, cuando Cristo muere, abrió una puerta, una salida. ¿Por qué? Porque el hombre estaba esclavizado por causa del pecado, sujeto a la muerte, a la condenación eterna, y no había manera alguna de que saliera de ese estado, que saliera de esa condición. Pero al morir Jesucristo, al decir consumado es, se abrió la puerta de escape y de salida, y la puerta de entrada al reino de Dios por medio del sacrificio vivo de su cuerpo de carne, para que hoy nosotros, mediante esa puerta que está abierta todavía, podamos salir de la condenación eterna y entrar al reino de Dios. Entonces, el mundo todo puede y es salvo por medio del Señor Jesucristo, pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar por la puerta. Por eso la Escritura nos muestra claros ejemplos. Por ejemplo, cuando se fue enviado el diluvio, ¿quiénes fueron los que fueron salvos? Los que habían entrado por la puerta al arca. Los que habían entrado por la puerta en el arca, esos fueron salvos del diluvio. Y todos los demás, ¿qué pasó? Perecieron. ¿Pero por qué perecieron? ¿Por las aguas? No, no perecieron por las aguas, perecieron por no entrar por la puerta. Si ellos durante el tiempo en que la puerta estaba abierta hubieran entrado por la puerta, hubieran sido salvos. De igual manera, cuando Salmón, que era uno de los espías que que Josué había enviado a la tierra de Israel, los que estaban dentro de la casa de Rahab eran salvos. Pero si estaban fuera de la casa de Rahab, en donde se encontraba la señal del juramento que Salmón había hecho con Rahab, no tenían culpa ellos por la muerte de los tales. Pero todos los que estaban dentro de la casa de Rahab estaban bajo juramento de que sus vidas iban a ser preservadas. Entonces, ¿qué tenían que hacer la gente para ser preservada ante la caída de Jericó? Entrar en la casa de Rahab, entrar en esa casa, y entonces iban a ser preservadas. Al igual en este tiempo, ¿qué tiene que hacer la gente para ser salva? Creer al Evangelio, entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por la del mundo todo. Quiere decir que esa puerta está abierta para todo hombre y para toda mujer. Amén. Aquel que por esa puerta entrare, va a entrar y va a salir de la condenación eterna y va a poder hallar pasto, va a poder hallar reposo, descanso para su alma. ¿Por qué? Porque va a entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esta palabra, hermano querido, nos trae mucho gozo, nos trae mucho consuelo, saber que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino murió por el mundo todo. Y el mundo todo tiene una puerta abierta para escapar de la condenación eterna y para poder hallar la vida eterna. Y esa puerta es el Evangelio de Jesucristo. Y esa es la manifestación del amor de Dios para con toda la humanidad. ¿Amén? ¿En qué? En que se ha abierto una puerta y la puerta se encuentra abierta para el mundo todo. Pero el que no entra, por cuanto que no cree a la verdad de Dios, se condena. ¿Por qué? Por no haber entrado y por no haber creído a la verdad de Dios.
Entonces, hermano, ¿qué es lo que nos recuerda esta palabra en este tiempo? Que cuando Cristo entregó su cuerpo, dio su cuerpo a los seguidores, lo entregó ¿por qué? Porque Él sabía que era el medio para que el mundo todo fuera salvo. Y así tenemos hoy la iglesia, la seguridad de nuestra salvación, por medio de la propiciación, por medio de la entrega, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio no es solamente para la iglesia, sino que es para el mundo todo. Y mientras se encuentra abierta la puerta, el hombre y la mujer que cree al Evangelio podrá salir del estado de muerte y de condenación para entrar al reino de Dios. Por eso le estamos muy agradecidos al Señor, porque nos rescató, porque nos alumbró los ojos de nuestro entendimiento y nos dio a comprender esta gran verdad que se celebra en esta semana tan especial de la fe cristiana. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nosotros en esta tarde en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento y dándonos a comprender la gracia que nos fue concedida al haber sido entregado Jesús en la cruz del Calvario, al haber sido ofrecido como la propiciación por nuestros pecados. Lo leemos, Señor, en las Escrituras, que no es solamente por los pecados de la iglesia, sino por los pecados del mundo todo. De manera que ese hombre y esa mujer, si cree al Evangelio, podrá salir de la condenación eterna y podrá entrar al reino de Dios. Por lo que te damos gracias, Señor, y permite que tu palabra, Señor, llegue a donde se encuentre ese hombre y esa mujer que tiene esa necesidad profunda de ser salvado y de ser rescatado de esa vana manera de vivir, para que hallando, Señor, la gracia que es por medio del Señor Jesucristo, iluminándose sus entendimientos, pueda ser salvo de la condenación eterna. Te lo pedimos por medio de la fe en el Señor Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,